Amigos televidentes, muy buenas noches. El día de hoy, siempre con invitados de alto nivel, tónica del programa, tenemos como invitado para el día de hoy al profesor Félix Salas Portugal, quien es presidente de la Academia Regional de la Lengua Quechua aquí en Arequipa, lo cual a mí me lleva a pensar que el día de hoy hemos de tratar temas no solamente de gran profundidad, sino de profunda identidad nacional. No quiero perder más tiempo, no quiero restarle tiempo al profesor, entonces yo tengo que irme a una pausa muy breve y en instantes estoy con ustedes para conversar con el profesor Félix Salas Portugal. Regreso. Amigos televidentes, ya estamos en compañía del profesor Félix Salas Portugal, quien está a cargo de la Academia Regional de la Lengua Quechua en la región Arequipa, con quien vamos a hablar de este importantísimo tema, como ya les manifestara. Pero lo primero, profesor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. Ante todo, muy agradecido, doctor, por esta oportunidad. Un saludo a los televidentes. Emenaya Cayanquichis. Gracias. Belencita, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico. Buenas noches, profesor. Agradeciéndole su presencia. Profesor, usted está a cargo de la Academia Regional de la Lengua Quechua Arequipa. Siendo este un programa informativo, cultural y de una sana crítica, le pregunto porque mi ignorancia es supina en tantos temas, cómo uno quisiera conocer todo, pero no se puede. Por eso le pregunto a usted que sí conoce de este tema, para comenzar, para poder hacer la comunicación a nuestros amigos televidentes. ¿Qué es la academia? ¿Quién la conforma? ¿Cuándo se crea? Etcétera, etcétera, para poder después hablar de la misión, visión, fines, importancia, todo eso. Bien, gracias, doctor. Por la ley 25260 se crea la Academia Mayor de la Lengua Quechua y se crea también en la misma ley las academias regionales de Puno, Arequipa, Apurímac, Huancavelica, Cerro de Pasco, Anca, Cajamarca. Y hay un párrafo donde dice las nuevas academias regionales por crearse, lo crea la Academia Mayor del Cusco. O sea, esta ley le da el nombre de Academia Mayor con sede en el Cusco. La Academia Mayor es la única con sede en el Cusco. Mediante esta ley nos da la autoridad para poder hablar de este idioma que es el quechua. Quechua que lo conocemos porque nos han dejado el idioma originario de nuestra identidad, pero ese nombre de quechua ya lo conocemos por una palabra española, o sea, hasta ahí es donde conocemos. Entonces esta ley nos da la autoridad para poder hacer diferentes gestiones ante las autoridades y dar cuenta a la población de lo que estamos haciendo. Nuestros objetivos acá dice velar por la pureza del idioma quechua y pronunciarse sobre los problemas lingüísticos que hubiera. También editar el idioma, el diccionario, eso ya lo han editado en el Cusco, ya hace bastante tiempo. Y también apoyar la investigación lingüística, o apoyar la enseñanza del idioma
enseñanza-aprendizaje a las instituciones que están especializadas. Aquí en Arequipa hay bastantes academias que están funcionando ya hace tiempo, pero que no tienen mucha aceptación. ¿Eso por qué? Porque aquí en Arequipa yo podría indicar de que no hay mucha voluntad de trabajo, de reconocer este idioma quechua aquí en Arequipa. Pero se está dando, estamos logrando. Hemos logrado la Academia Quechua desde el año pasado que nos hicimos cargo. Nosotros tenemos un estatuto y un reglamento interno. El reglamento interno es de cada región, de cada academia regional. Mediante estos instrumentos somos elegidos cada 2 años. Tiene un periodo que también puede prorrogarse por algunos motivos que hubiera, pero previa autorización de la máxima autoridad que es la asamblea. Tenemos 2 tipos de asambleas, la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria son un determinado tiempo, de acuerdo a nuestro reglamento es cada 3 meses, y las extraordinarias es cuando se requiera alguna urgencia. Mediante estas asambleas se elige, se nombra un comité electoral y se da la norma sale el reglamento de elecciones y se presentan los candidatos con sus... ¿Qué personas? Somos 11 personas las que conformamos el comité ejecutivo, la Academia Regional de la Lengua Quechua aquí en Arequipa. Presidente, vicepresidente, secretario de actas, secretario de organización. Tenemos el consejo académico, el secretario de enseñanza, de prensa y propaganda, etc. Componen, todo ese es el cuerpo directivo de las academias de acuerdo a la ley, a su estatuto. Eso es, y como le decía, doctor, esto nos da la autoridad para que nosotros podamos interceder ante las autoridades, pronunciarnos la necesidad de que reconozcamos nuestra identidad, de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos. Ahora, profesor, en este mundo globalizado donde la mayoría de personas está buscando conocer lenguas como el inglés o el chino mandarín, ¿en qué nos beneficiaría o cuál sería el objetivo de incentivar el quechua en el Perú? Sobre todo a la juventud. Esa pregunta muy bien, señorita, la agradezco bastante. Efectivamente, nosotros hemos compulsado esto y hemos visto que desde que entramos a internet no hay nada en quechua. Claro que ya está introduciéndose, pero todos los otros idiomas, más que todo el inglés y ahora el idioma chino, el mandarín, está entrando como un medio cultural, más que todo comercial, ¿no? Y por ahí es la necesidad de aprender esto. Y nosotros, como un reconocimiento a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, como un medio cultural, es lo que debemos conocer, que los antepasados, los tatarabuelos, diríamos así, hablaban el idioma. Me imagino, bueno, hay estudios, no está determinado que es el quechua, ¿no? Entonces, pero actualmente nosotros reconocemos, y por las leyes que se están dando, como reconocer el idioma quechua. Entonces, su pregunta, sería responderle que usted conozca como un medio cultural. Correcto. Se desplace a cualquier país del mundo y diga, soy peruano, y mi idioma de mi identidad nativa es el quechua. Por eso sería, y también por otro lado, para los jóvenes, su importancia es un medio de comunicación con la población de los distritos, de las provincias, de los lugares, pueblos sectoriales que existen, y donde la población, un porcentaje habla el quechua y también ya entiende el castellano. Entonces habla a medias el quechua, ya no lo habla el quechua puro,
Hay muy pocos que son considerados los sabios. Esa sería la importancia de comunicarse. Un profesional, un médico que vaya a Caylloma, a una posta médica, y donde de repente hay un accidente, un incidente de salud, y aparece una señora y le dice, Huixa y Nanahuan. Entonces el médico no sabe, ¿qué es Huixa? ¿No? Entonces, claro, la señora le dirá, Huixa y Nanahuan. Entonces, por las señales, el médico se da cuenta que tiene algún mal en el estómago. Más pero por un lenguaje corporal. Claro, con un lenguaje corporal. ¿Qué mejor sería si el médico entendiera por lo menos oral, esas ¿no? palabras? Inmediatamente le diría, pues, tiarico y mamá, ¿no? Entonces, siéntate, señora, y te voy a atender. Con esas palabras ya la persona, la señora, ya se familiariza y con todo. Es como cualquiera de nosotros va a un médico y nos entendemos y nos creamos hasta una fe al médico por la confianza. Es lo que pasa. Entonces, por ahí su importancia. Ahora que ha salido una disposición ya con el actual presidente, algo para explotar una mina. Es la concesión, la autorización. La consulta previa. En este momento se está realizando en la Amazonía, ¿no? En Loreto. Entonces están haciendo esa consulta al poblador. Y si la hacen acá en Caylloma, tantas minas que hay, el poblador conoce dónde hay socavones, dónde hay mina, entonces el que va y pregunta tiene que saber el idioma quechua. ¿Y quién es ese, el que hace esos estudios, esos proyectos? Es un arquitecto, un ingeniero de minas. Y si el ingeniero de minas no conoce nada del idioma, no sabe cómo comunicarse, cómo entender, tiene que buscar un intérprete. Cuando de repente el intérprete le dice otra cosa, ¿no? En vez de decirle, está diciendo casa a huasi, ¿no? Casa es huasi, es casa en quechua. Entonces le dirá, huasimanta jamusiani, ¿qué me está diciendo, no? Entonces, estoy viniendo de mi casa, le dice él. Y si el intérprete también no sabe bien, le dice, estoy viniendo del cerro, digamos, pero ya lo transgiversa. En vez de casa le está poniendo un monte. Y es probable también que el error del intérprete sea exprofeso por algún interés que él pueda ver, ¿no? Porque el ingeniero muy bien puede preguntar qué hay, qué tipo de mineral, qué cantidad, y el otro tergiversar todo a fin de ser un ilegal más, ¿no? Entonces, de ahí es que resulta importante lo que usted nos dice. Perdón, ahora, para un abogado sí, también. No, para todos. Para todos. Pero acá viene, me ha cruzado hace un momento una pregunta porque he recordado un hecho real. Alguna vez una alumna mía me hizo una consulta legal respecto de un inmueble de sus padres y bueno, esta jovencita tendría pues 17, 18 años. Entonces yo le pedí que sus papás conversaran conmigo, ¿no? Simplemente por ayudar a mi alumno. Entonces me dijo, no, profesor, porque ellos solamente hablan aymara. Entonces le digo, ¿y tú hablas aymara? No. Entonces la pregunta es, claro, estamos hablando del quechua, pero vale como ejemplo. ¿Usted cree que exista cierta vergüenza, entre comillas, que yo no sé cómo calificar por algo nuestro, pero usted cree que exista cierto complejo, cierta vergüenza, cierta malestar en un quechua hablante que no les enseña a sus hijos el idioma materno? Sí, efectivamente, por vergüenza. Nos han creado ese trauma. Yo también tengo vergüenza de hablar con la señorita en quechua porque no me va a entender y la señorita ya me está calificando lo que nos han traumatizado
quienes hablaban el idioma, hasta eso yo cuando era niño, nos separaban de los quechua hablantes. Entonces, el que hablaba el quechua lo tenían totalmente marginado como algo despreciable, como una esclavitud. La marginación estaba en boga. Eso se ha quedado un trauma, pero